Bienvenidos a la primera contraagenda del año 2021. Hoy vamos a comenzar a mostrarte quién es este personaje Joe Biden que acaba de asumir como presidente de los Estados Unidos. Lo que vamos a intentar mostrar es cuál es el poder real, las estructuras de poder fáctico que se encuentran detrás de lo que es esta cara visible de un proyecto que no es otro que el proyecto globalista que retoma de alguna forma las riendas del poder formal, las riendas del gobierno norteamericano y sus proyectos de afianzar los organismos multilaterales como parte a su vez de una planificación a largo plazo de instauración de una especie de protogobierno de índole global, como venimos viendo a través de las organizaciones que surgieron por un lado luego de la Segunda Guerra Mundial después de los acuerdos de Bretton Woods y por otro lado los organismos que fueron surgiendo también a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial de manera incipiente como fue por ejemplo la Sociedad de Naciones y luego esto como una forma perfeccionada a través de las Naciones Unidas. De aquí se derivan muchas de las organizaciones internacionales, multinacionales, las organizaciones supranacionales que Donald Trump de algún modo le había puesto un freno, le había quitado buena parte de la financiación, como pueden ser desde la OTAN a la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y tantas otras, ¿no? De alguna forma cada una de estas organizaciones han terminado constituyendo como las distintas carteras de una gobernanza global. Eso que se había puesto en pausa a partir de la inauguración del periodo gubernamental de Donald Trump, a partir de la llegada al gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, nuevamente cobra bríos y va a seguir avanzando. Lo que sí resulta necesario saber es en qué dirección va a avanzar, pero no es muy difícil deducirlo viendo cuáles son los soportes, las estructuras de poder que llevaron al gobierno a Biden y que las vamos a explorar ahora con nombres y apellidos. Biden llega al gobierno después de una elección bastante peculiar, con múltiples denuncias de irregularidades por parte del actualmente expresidente Donald Trump. Denuncias por irregularidades que no fueron en ninguna ocasión inspeccionadas, no fueron investigadas, no se permitió desde las instancias judiciales que se pudiera recontar, hacer un recuento de los votos en aquellos casos en los que estaban de algún modo impugnados. Esto es una situación bastante extraña, donde se veían tendencias hasta cierta hora de la noche, donde el expresidente Donald Trump iba ganando la elección y a partir del 70-80% del recuento de votos se invertía la tendencia y ya uno sospechaba que la tendencia iba a continuar y iba a terminar siendo justo la opuesta y que de hecho iban a aparecer tantos votos como fueran necesarios para que eso ocurriera de esa manera y efectivamente así terminó pasando. Cuando se intentó denunciar esta situación, lo que empezó a aparecer era que los fiscales no estaban pudiendo ingresar a lo que era el recuento de votos, cuando se reclamó al Poder Judicial norteamericano poder permitir a los fiscales a ver el recuento de voto, tampoco se lo permitió. Las distintas instancias de apelación dentro del sistema jurídico norteamericano fueron una tras otra denegando las distintas requisitorias para poder realizar efectivamente un recuento de votos, con lo cual jamás sabremos si efectivamente, o por lo menos legalmente no lo sabremos, si efectivamente hubo un fraude o no. Lo que sí es un fraude rotundo es la propia persona de Joe Biden, que se vende universalmente a través del conjunto de medios globales, a partir del 99% de los medios globales, por no decir el 100%, han apoyado abiertamente a Joe Biden, tanto como candidato como ahora como presidente, y lo han vendido internacionalmente como si fuera una lid del progresismo, de la no discriminación racial, la persona que va a incluir a los distintos países dentro de las estructuras multilaterales, que va a incluir a las mujeres, que va a respetar a las minorías. Un presidente
que se muestra como más pacifista. Sin embargo, cuando uno investiga quiénes son los que están detrás de su candidatura, quiénes son los titiriteros que mueven los hilos de ese personaje que se llama Joe Biden, descubrimos que es justo lo opuesto, ¿no? Por un lado se encuentra el complejo industrial militar, aquel que había denunciado Dwight Eisenhower, y por otro lado el poder financiero internacional, las altas finanzas, los grandes bancos de Wall Street y la City de Londres. Ese es el poder que se encuentra detrás de este personaje que es Joe Biden, que va a de algún modo conducir las riendas del poder formal norteamericano a lo largo de los próximos 4 años. ¿Quiénes entonces se encuentran detrás de este personaje? Primero habría que investigar cuál es el prontuario de Biden. Biden se desempeñó a lo largo de nada menos que 36 años como senador por Delaware. Delaware es sabido por cualquiera que se trata de un paraíso fiscal. Es un estado norteamericano que tiene más empresas que personas. Oh, casualidad, qué cosa extraña, ¿no? Más sociedades anónimas creadas que personas humanas físicas viviendo allí. Lo que nos lleva a la obvia conclusión de qué se trata. Es de un estado dedicado al lavado de dinero internacional, donde se crean sociedades offshore justamente para ocultar dinero en negro y para lavarlo. Bueno, Joe Biden ha sido durante 36 años, dijimos, entre 1973 y el año 2009, prácticamente toda su vida política se dedicó a vivir de este cargo como senador por este estado de Delaware, este paraíso fiscal. Y por otro lado, con una fuerte relación, una fuerte alianza con lo que es el complejo industrial militar, o sea, las corporaciones de la industria armamentista que se encuentran detrás del Pentágono. Así como la Reserva Federal Norteamericana, el banco central que emite el dólar, termina siendo un banco central privado, utilizado por la banca privada para emitir la divisa internacional, pero camuflado como una especie de banco central que podría pensarse de tipo estatal. Lo mismo ocurre con el Pentágono. Si bien es una instancia del Estado norteamericano, en la práctica termina siendo manejado por los grandes intereses de las compañías de la industria armamentista mundial, que, como es sabido también, es una de las principales industrias y economías del mundo. Estas dos patas del poder globalista son los que han venido estando detrás de la candidatura de Joe Biden y van a estar detrás de estos 4 años en principio de gobierno de Joe Biden. Dijimos entonces fue senador por Delaware a lo largo de 36 años y se desempeñó también como presidente de la Estratégica Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde Biden justamente se encargó de direccionar y brindar el apoyo desde el Senado a las distintas invasiones, guerras, desestabilizaciones, golpes de Estado de los Estados Unidos y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en buena parte del mundo. Vamos a empezar a ver un poco este prontuario de Biden que define quién es y por lo tanto quién también va a ser. Durante su primer viaje diplomático a Israel, Biden se encontró con la primera ministra de ese país, de la entidad sionista, Golda Meir. Con Golda Meir, Biden se encargó de llevar el apoyo a la guerra de Yom Kippur, el apoyo de los Estados Unidos a la guerra de Yom Kippur de Israel contra los países árabes del Medio Oriente, apoyando por supuesto los planes sionistas. Biden de hecho describió esa reunión como una de las más trascendentales de su vida. En las más de 4 décadas transcurridas desde entonces, su carrera estuvo marcada por una firme defensa del Estado de Israel, especialmente en su manejo del conflicto palestino. Fue durante mucho tiempo un partidario del Estado sionista dentro de los propios Estados Unidos, declarando incluso en un discurso de 2015 que Estados Unidos debe mantener su promesa sagrada, y acá cito entre comillas, su promesa sagrada de proteger la patria del pueblo judío. Por su parte, Kamala Harris, la actual vicepresidente de Joe Biden, también ha realizado muestras de apoyo en innumerables ocasiones a la entidad sionista.
nuevamente habló de esta necesidad de una alianza estratégica que ha venido teniendo Israel con Estados Unidos desde su propio nacimiento, desde que se estableció a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a través de las Naciones Unidas, a través de acuerdos entre la Unión Soviética y Estados Unidos y Gran Bretaña. Recordemos que esto también tiene su origen en la declaración Balfour de 1917 entre Lord Balfour y Lord Rothschild, ¿no? Uno de los principales banqueros globales. Joe Biden incluso llegó a decir en una entrevista que no hace falta ser judío para ser sionista, y él mismo se pasó a declarar entonces también sionista. Podemos ver el video. Is this inextricable tie between culture, religion, ethnicity that most people don't fully understand, that is unique and, how can I say it, so strong with Jews worldwide. There is a, I mean, you know, I used to say early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Joe Biden se encargó de apoyar cada una de las guerras de los Estados Unidos en los distintos continentes del planeta, especialmente en Medio Oriente y en lo que fue la ex Yugoslavia. No solamente apoyó en 1973 a Israel en la guerra del Yom Kippur, pocos años más tarde también apoyó a Gran Bretaña en el año 1982 en la guerra de Malvinas. Obviamente allí optó por la alianza estratégica de Estados Unidos con la OTAN y no por el Tratado TIAR, y se encargó de dejar muy en claro su posición. Joe Biden sobre Malvinas dijo: "Es claro que los argentinos son los agresores", planteó. Y dijo que Estados Unidos no iba a ser neutral y que iba a priorizar los objetivos de la OTAN. Dice: "Mi resolución busca definir de qué lado estamos, y ese lado es el británico. Los argentinos tienen que desechar la idea de que Estados Unidos es neutral". Tildó a los argentinos de ser los agresores y recostó su decisión en la necesidad de servir a la estrategia de la OTAN. "Es claro que el agresor es Argentina, y es claro que Inglaterra es dijo Biden, quien tiene razón. Debería ser claro para todo el mundo a quién entonces apoya a Estados Unidos". Esas fueron sus declaraciones. I wish for that, but the fact of the matter is there's a great deal at stake for the United States and the hemisphere. First of all, and for Canada, I might add, very boldly, the fact of the matter is that if we allow in this hemisphere the settlement of claimants' property disputes by the use of force, we're going to unleash an entire series of actions that none of us want. Secondly, NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment, and it's clear that the Argentinians are the aggressor, it's clear the British are right, and it should be clear to the whole world where the United States stands. Ya en la década de los 90, en el caso de Yugoslavia, Biden votó a favor de la resolución de 1999 que permitió al presidente Bill Clinton realizar operaciones aéreas militares y ataques con misiles contra la República Federal de Yugoslavia. Estamos hablando de Serbia y Montenegro, en cooperación con los aliados de la OTAN. Recordemos que todo este tipo de ataques con misiles desde el aire en general terminan afectando mayormente a la población civil, ¿no? Con la excusa, en este caso, de derrocar y sacar del gobierno a Slobodan Milosevic, en realidad terminaron haciendo una masacre también de civiles. Otro tanto ocurrió en Afganistán, recordemos, después del atentado de falsa bandera, el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Se culpó a los mujahedines, se culpó a extremistas islámicos de las cuevas de Afganistán como aquellos que habían planificado un atentado que misteriosamente, con tan poca tecnología, pudo atravesar todas las barreras de los servicios de inteligencia norteamericanos, 18 agencias al cohete, porque evidentemente no pudieron impedir que unos pocos loquitos en unas cuevas sin mucha tecnología pudieran destruir directamente las Torres Gemelas, con un agregado que vuelve todo esto aún más inverosímil, ¿no? Aquel supuesto avión que habríase estrellado contra el Pentágono, que el periodista Thierry Meyssan fue uno de los primeros allá por el año 2001-2002 en publicar en su libro La terrible impostura.
las sospechas de que podría haberse tratado de un misil, porque de hecho no quedó absolutamente ningún resto de ese avión en el Pentágono, y de hecho la misma pared del Pentágono se termina derribando a las horas, al tiempo, no fue producto del impacto inicial, sino luego del incendio, etcétera, etcétera. Con lo cual, el orificio que quedó en el Pentágono muestra que muy difícilmente podría haberse tratado de un avión. Esto es por lo menos lo que ha explicado este analista internacional, con bastantes sospechas bastante certeras y verosímiles acerca del asunto. Biden votó en 2001 la autorización para iniciar entonces acciones militares en Afganistán, aun cuando no había pruebas concluyentes de que fuera ese país quien había realizado el mismo. Biden fue parte esencial de la llamada guerra eterna contra el terrorismo, que incluyó también la instalación de centros de detención y tortura ilegales como Abu Ghraib y Guantánamo. Ya para 2003, en el caso de la invasión a Irak, Biden apoyó la resolución que condujo a Estados Unidos a bombardear ciudades enteras de Irak, con la excusa de que se encontraban allí armas de destrucción masiva, un cuento, un verso absoluto que nunca pudo ser probado, pero que sirvió de excusa frente a buena parte de su propia población, y bueno, hicieron también una mise en scène en Naciones Unidas para intentar recoger el apoyo de los distintos países del mundo. Terminaron derribando el gobierno de Saddam Hussein, que en algún momento también había sabido ser aliado, pero con un tristísimo saldo que quedará como mancha para siempre, de todos estos sujetos, verdaderos genocidas de la humanidad, que se llevaron puestos nada menos que a 1 millón de personas en Irak, que terminaron muriendo, no solamente con estos bombardeos iniciales, sino con toda la posterior invasión y todos los conflictos que se desencadenaron a partir de la destrucción prácticamente de este estado, y a partir de la destrucción de lo que fue el gobierno de Saddam Hussein, las matanzas generalizadas y las luchas tribales que se desencadenaron a partir de esta incursión norteamericana. Bueno, esto fue lo que apoyó el buenito, el viejito, cándido, pacifista, falta que le den el premio Nobel de la Paz, ¿no? Como al amigo Barack Obama. Se encargó justamente de prolongar todo este tipo de guerras e iniciar otras, como vamos a ver ahora, con el apoyo ya de Joe Biden directamente como su propio vicepresidente. Ahora, no contento con esto, Biden en el año 2006 propuso particionar Irak en tres grandes sectores, como si fueran 3 grandes países básicamente, de acuerdo a las distintas etnias que constituyen o que constituían en ese momento el país iraquí, dividiendo el país en 3 de acuerdo a las etnias chiita, sunita y kurdo. Ya como vicepresidente de Obama, también Biden fue responsable de la destrucción, de la desintegración absoluta del país de Libia, ¿no? El país libio, conducido por Muammar Gaddafi, que gozaba hasta ese momento de uno de los mejores índices de calidad de vida dentro del continente africano. Fue completamente destrozado, completamente destruido por la incursión norteamericana. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos reales para destruir por un lado a Saddam Hussein y por otro lado a Libia? Bueno, acá hay 2 grandes elementos. Por un lado, la geopolítica del Estado de Israel, que necesitaba sacarse de encima a esos estados, y por otro lado, el desafío que habían realizado tanto Saddam Hussein como Muammar Gaddafi para comercializar internacionalmente su petróleo por fuera del dólar norteamericano, quitándole sustento a la divisa internacional. Recordemos que el dólar es papel pintado impreso por la Reserva Federal Norteamericana, que es un banco central privado, o sea, son bancos privados globales los que imprimen el dólar, y para que puedan estos billetes tener valor, esta moneda tener valor, pues buena parte también no es solamente billetes físicos, sino también moneda digital, por supuesto, en su mayor parte, tiene que tener un sustento en la economía real. Ese sustento en la economía real
es principalmente la comercialización de activos estratégicos, como por ejemplo en este caso el petróleo. Y esto sería imposible de asegurar si no fuera por todas las bases militares que tiene repartidas Estados Unidos en buena parte del mundo. Se habla de más de 800 bases en distintos sectores del planeta. Este es el motivo por el cual, frente al desafío de Muammar Gaddafi y de Saddam Hussein de comercializar el petróleo por fuera del dólar, no se lo podía permitir. Obviamente no aplica lo mismo cuando decisiones similares terminó tomando Rusia, Irán o China, porque disponen también de capacidades militares muy superiores a las que tenían tanto Libia como Irak, y la posibilidad de desencadenar una guerra, ya no una guerra fría, sino una guerra caliente con grandes potencias, tendría consecuencias mucho más impredecibles y mucho menos manejables. En el caso de Siria, nuevamente Joe Biden lo tenemos como vicepresidente de Barack Obama. Se encargó junto con Obama y todo el sector globalista. Recordemos que también estaba ahí Hillary Clinton como secretaria de Estado, una especie de canciller, podríamos decir, de los Estados Unidos. Por un lado, diciendo que combatían al mal llamado Estado Islámico o ISIS, especialmente dentro de Siria, pero en realidad utilizando a ISIS para derrocar al gobierno que no aceptaba someterse plenamente a los dictados norteamericanos de Bashar al-Assad. Entonces, a partir de ahí lo que comienza es un sistema de desestabilización a partir de la financiación de sectores de radicalismos, utilizando la religión islámica para objetivos terroristas, financiando estos grupos de desestabilización. Ellos le llamaban los luchadores por la libertad. Fíjense cómo cuando juegan en contra de ellos sectores utilizando algún recurso de violencia, son inmediatamente designados como terroristas a combatir. Cuando esos mismos terroristas juegan para los planes de la OTAN, son luchadores por la libertad. Bueno, tanto Biden como Obama como Hillary Clinton, que es parte del mismo sector actual que ha retornado a Estados Unidos, financiaron por distintas vías, proveyendo de armamento, proveyendo de víveres, proveyendo de dinero y facilitando sus operaciones comerciales de el petróleo que iban obteniendo en las zonas que iban capturando. Se encargaron de financiar el Estado Islámico, el ISIS, por ejemplo, utilizando, también esto lo denuncia Thierry Meyssan, utilizando el fondo KKR, ¿sí? Que bueno, también sus miembros, sus fundadores y principales directivos son parte de la junta directiva del Club Bilderberg. El fondo KKR es Kohlberg Kravis Roberts, que son miembros de todas las estructuras más importantes de la élite financiera, tanto el Council on Foreign Relations como el Club Bilderberg, como dijimos. Lo importante acá es retener en nuestra memoria como Joe Biden junto con Barack Obama, ese afroamericano, premio Nobel de la Paz, buenito, que nos vendieron todos, se encargaron de bombardear, destruir países enteros. Y si nos ponemos a contar son innumerables. Podemos hablar que se bombardeó Afganistán, Libia, Somalia, Pakistán, Yemen, Irak, Siria. Como si fuera poco, gran parte de Medio Oriente terminó bajo las bombas construidas, fabricadas por el complejo industrial militar, propiedad a su vez de la gran banca internacional que maneja todo este sistema. No contentos con todo esto, tanto Biden como Obama promovieron todo tipo de golpes de Estado, tanto blandos como duros, especialmente en Hispanoamérica, y también revoluciones de colores en el Magreb y en Ucrania. En este último caso, buscando cercar de alguna forma y desestabilizar también a Rusia. Joe Biden ya sostuvo en septiembre de 2020 que de resultar electo, cosa que efectivamente terminó siendo por lo menos decretado como presidente a partir de, en primer momento, por los grandes medios de comunicación y luego por todo el sistema electoral norteamericano que terminó refrendándolo. Su declaración de septiembre de 2020 afirmó que una de las primeras cosas que haría era aumentar el gasto militar, incluso por encima del actual, que ya es récord en Estados Unidos de 738.000 millones de dólares. Dick Cheney, uno de los dirigentes políticos con intereses en el sector petrolero y con el sector de la industria de armas, que participó activamente en la invasión a Irak como una de las grandes cabezas que planificaron esa invasión y esa destrucción de Irak,
Se comenta, y así lo ha planteado la CNN, una cadena amiga de Biden, se comenta a través de notas de CNN que sería también uno de los principales asesores en lo que es la seguridad, que le llaman ellos, externa de los Estados Unidos. Como ya dijimos, Biden entonces también es miembro de muchos de estos grupos, estos think tanks de las élites globalistas, especialmente del Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, una entidad que se fundó allá por 1921, terminada la Primera Guerra Mundial, junto con Chatham House, el Instituto Real de Relaciones Internacionales, Estudios Internacionales de Gran Bretaña. ¿Sí? Por un lado en Londres, por otro lado en Estados Unidos, en Nueva York, se fundaron estos dos grupos para pensar como cabezas, pensar toda la política exterior, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, en coordinación, porque detrás estaban siempre los mismos que son los grandes bancos multinacionales. Mientras Biden fue senador durante 36 años viviendo de los impuestos de todos los norteamericanos, se lo conoció como el senador del banco MBNA, que terminó fusionándose con el Bank of America, uno de los principales bancos norteamericanos. Ahora, esta relación con el sector financiero global no terminó allí, y se puede ver, todo esto se puede refrendar a partir de las últimas designaciones. En este caso como secretaria del Tesoro a Janet Yellen. Janet Yellen ha sido la presidente del Banco de la Reserva Federal durante el gobierno de Barack Obama. De hecho, llamó la atención a muchos como el primer discurso que Joe Biden dio luego de ser designado por los grandes medios de comunicación como el presidente electo. El primer discurso que dio fue en el Chase Center. ¿Qué es el Chase Center? Bueno, es la plataforma física para dar todo este tipo de conferencias y hacer este tipo de actos, propiedad del Chase Manhattan Bank. El Chase Manhattan Bank hoy actualmente se conoce como JP Morgan Chase, o sea, se unió a su vez al banco histórico de la familia Morgan, con lo cual tenemos por un lado la familia Rockefeller, la dinastía Rockefeller, histórica inversora en el poder del petróleo en Estados Unidos y también a nivel mundial, dueña en su momento de la Standard Oil, luego también de ExxonMobil. Propietaria del Chase Manhattan Bank, en su momento se fusionó con el banco de la familia Morgan, conformando entonces el banco JP Morgan Chase. Este es uno de los principales bancos actuales norteamericanos y fue justamente en un espacio propiedad del JP Morgan Chase, el Chase Center, donde decidió dar su primer discurso como presidente electo Joe Biden. Todo un gesto, todo un signo. En la política de todo este tipo de gestos y signos son muy importantes para aquel que los sepa leer. Como dijimos, Janet Yellen fue presidente de la Reserva Federal Norteamericana entre los años 2014 y 2018. Desde allí continuó la política de su predecesor Ben Bernanke de estímulos monetarios, salvando los balances contables de los grandes bancos. Estamos hablando de los años entonces 2014-2018, a poco tiempo después del desbarajuste, la crisis del 2008-2009, donde efectivamente los más grandes bancos terminaron quedándose con los bancos intermedios, con los bancos más chicos y especialmente con infinidad de empresas y propiedades de aquellos que no pudieron pagar sus deudas y sus hipotecas. A esos grandes bancos que hicieron esa mega estafa fue a quien se encargó de rescatar Janet Yellen, que es la designada por Joe Biden para ocupar el estratégico cargo de Secretaría del Tesoro, que vendría a ser un ministerio de economía dentro de los Estados Unidos. Yellen, por otra parte, es doctora en economía por la Universidad de Yale, la estratégica universidad sede de aquella logia Skull and Bones, Calavera y Huesos, de la que forman parte o han formado parte también buena cantidad de presidentes norteamericanos, entre ellos George Bush y John Kerry. Ahora, es interesante seguir un poco la trayectoria de Janet Yellen, que es una de estas grandes patas del poder real detrás de Biden, para poder constatar
cuál fue su devenir. Luego de la Fed pasó a ser miembro del Brookings Institution. O sea, el Brookings Institution, uno de los principales think tanks también norteamericanos. ¿Quiénes dirigen el Brookings Institution? Bueno, ex directivos de la banca Goldman Sachs, como Susan Johnson, Abby Cohen, Nicole Ross, y miembros de Bilderberg, como el directivo del Deutsche Bank, Paul Achleitner, el presidente del banco Lazard, Kenneth Jacobs, y también el fundador y principal accionista y directivo de Carlyle Group, David Rubenstein. ¿Quiénes financian a su vez el Brookings Institution? Bueno, allí aparecen como siempre la Rockefeller Foundation, la Bill and Melinda Gates Foundation, la Ford Foundation, la Open Society Foundations y otras entidades globalistas menos conocidas, no por ello menos importantes. Recordemos una vez más, todas estas fundaciones tan resonantes en estos últimos tiempos no son otra cosa que pantallas para los servicios de inteligencia como la CIA, el MI6 británico y otras agencias, como forma de poder canalizar dinero negro que se toma del narcotráfico, de operaciones de venta de armas, se lo canaliza nuevamente para operaciones a su vez de inteligencia, sea sobre la cultura, sea sobre la economía, sea sobre los medios, sea sobre la política, pero de manera filantrópica, ¿no? De manera políticamente correcta. Allí aparecen entonces los George Soros, los Bill Gates, manejando todo este dinero espurio. No por nada, luego nos enteramos que personajes como por ejemplo Bill Gates terminan no donándole a sus hijos buena parte de sus fortunas, y sí donándosela a sus fundaciones, lo que nos termina mostrando que en realidad quizá ese dinero no era tan de ellos como parecía ser. Con respecto a los negocios de Joe Biden, especialmente en Hispanoamérica, tenemos por ejemplo una pata en la Argentina, donde se ha asociado a través de sus hijos con el empresario argentino José Luis Manzano, a través de, por ejemplo, el rescate de instituciones de empresas que eran parte del grupo empresario de José Luis Manzano, favoreciendo negociaciones de tipo financiero. Recordemos que, por ejemplo, los Biden manejan fondos de inversión como el Rosemont Seneca o también el Paradigm Global Advisors, que han justamente interactuado con empresarios hispanoamericanos para, por ejemplo, entre otras cosas, intentar implementar negocios relacionados a la energía limpia, fábrica de iluminación por LEDs, etc. Esto nuevamente ha sido un caballito de batalla. Desde el año 2014, la dinastía Rockefeller afirmó que iba a desinvertir en petróleo, que había sido su apuesta de más de un siglo, iba a desinvertir en petróleo para empezar a apostar a las energías alternativas, las energías limpias, dentro del nuevo paradigma del relato del cambio climático al que apuestan todas las grandes élites en la actualidad. Bueno, la dinastía Rockefeller entonces está poniendo buena parte de sus capitales en este tipo de inversiones. Y acá es importante hacer una distinción cuando hablamos de Biden como exponente, como cara visible del proyecto globalista, y por otro lado de Trump como una figura, si se quiere, que retrasó esos planes. No estamos en este caso hablando de buenos y malos, sino que se trata de grupos de poder enfrentados, de proyectos de poder internacionales enfrentados a su vez. Digo, Trump también gozó del apoyo, por ejemplo, de buena parte del sionismo nacionalista dentro de Israel, del Estado de Israel, que se vio beneficiado por muchas medidas tomadas por Donald Trump. De hecho, por ejemplo, la banca Goldman Sachs pudo poner a buena parte de sus secretarios, como también el propio secretario del Tesoro de Donald Trump, la misma banca Goldman Sachs, que por ejemplo financia los asentamientos ilegales sionistas dentro de lo que son los territorios palestinos. Al mismo tiempo, buena parte del capitalismo industrial norteamericano, que se había visto completamente desfavorecido por la globalización, por la desterritorialización que había llevado adelante la globalización, ese capital industrial que se vio tan afectado fue parte de la financiación de Donald Trump, con lo cual estamos viendo que había dos sistemas enfrentados. Por un lado, un capitalismo más de tipo industrial tradicional detrás de Donald Trump, y por otro lado el capitalismo financiero globalizado detrás de Joe Biden. La relación de Biden con el complejo industrial militar, esto es lo que tiene que quedar en claro, es que es algo
que se mantiene en el tiempo, se mantuvo a lo largo de 4 décadas como senador, más todo el tiempo que fue vicepresidente de Obama, y va a seguir manteniéndose porque fueron quienes lo llevaron a la presidencia. Por ejemplo, la periodista Sara Lazare se ha encargado de describir diciendo esta situación, diciendo, por ejemplo, que una tercera parte de los miembros del equipo de transición del candidato Joe Biden proviene de entidades vinculadas al complejo militaro-industrial, principalmente de 3 think tanks o tanques de pensamiento, como el Center for Strategic and International Studies, el CSIS, y el Center for a New American Security, el CENAS, y la importantísima RAND Corporation. Y por otra parte, contó con el apoyo de las 4 más grandes corporaciones norteamericanas y del mundo de la industria armamentista, como General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman y Lockheed Martin. Así como hablamos de Janet Yellen, que está ocupando el cargo de secretaria del Tesoro de los Estados Unidos en representación de la alta banca global. Por otro lado, la designación de Lloyd Austin como secretario de Defensa norteamericano, encabezando la estructura militar del Pentágono en los Estados Unidos, designado por Joe Biden, responde justamente a estas grandes corporaciones de la venta de armas y la fabricación de armas, de armamento. ¿Quién fue Lloyd Austin? Bueno, Lloyd Austin, el actual secretario de Defensa, formó parte de la junta directiva en los últimos años de empresas como Raytheon Technologies, Nucor y Tenet Healthcare, algunas de las principales empresas dentro del aparato militar de los Estados Unidos, especialmente la más importante acá es Raytheon Technologies. Ahora, si vamos a investigar quiénes son los principales accionistas de Raytheon, allí aparece nuevamente la oligarquía financiera supranacional a través de los fondos State Street, Vanguard Group y BlackRock, ligados a su vez a la rama británica de la dinastía Rothschild, la dinastía tricentenaria que ha venido digitando buena parte de los destinos de este planeta a través del control de las finanzas, en principio en Europa, luego también en una alianza estrechísima con la corona británica y finalmente controlando las estructuras de las élites norteamericanas. Lloyd Austin fue el último comandante en jefe de la operación llamada Nuevo Amanecer durante la invasión a Irak, operación que terminó el 18 de diciembre de 2011. Entre el 31 de enero de 2011 y el 22 de marzo de 2013, este general norteamericano, que fue el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, número 33, y luego el 12º comandante del Mando Central de los Estados Unidos, el CENTCOM, que es el encargado de cubrir todo lo que es Medio Oriente. Esto nos da una pista para entender que el foco de Estados Unidos a nivel militar quizá vuelva a posicionarse sobre las estructuras de Medio Oriente, volver a desestabilizar cada vez más a Siria, volver a desestabilizar Medio Oriente, seguir con este plan de particionar Irak, finalmente poder avanzar sobre Irán y cercar completamente ya a Rusia, que ha sido uno de los grandes objetivos. Por el contrario, Trump supo tener una buena relación con Vladimir Putin. Todo lo contrario, entonces, el sector del poder que se encuentra detrás de Joe Biden. Bueno, entonces lo que tenemos acá es explicado en muy pocas palabras y en muy poco tiempo cuál es el sector de poder que se encuentra detrás de este viejito bonachón que nos presentan las grandes cadenas de noticias, los grandes medios de comunicación. Obviamente Biden, como pueden ver, es un fraude en sí mismo. O sea, Biden es justo lo contrario de todo lo que dice ser, es justo lo contrario de todo lo que nos venden, es justo lo contrario de lo que avisora, por lo menos en sus declaraciones públicas, buena parte de los gobiernos del mundo, que inmediatamente a las pocas horas de que los medios norteamericanos dijeran sí, Biden va a ser el presidente, salieron todos de manera coordinada. Incluso en muchos casos se puede ver cómo prácticamente en la misma hora aparecen Macron, Angela Merkel y Boris Johnson, etcétera, distintos personajes del poder europeo, y luego también en Hispanoamérica, todos siguiendo con el discurso de aprobación, de felicitaciones. Obviamente son discursos diplomáticos en muchos casos de rigor, pero siempre invirtiendo la realidad, siempre mintiendo de manera abierta para engañar no solamente a las propias poblaciones, sino también para dar guiños, para subirse al carro del nuevo gobernante.
actuando de algún modo como procónsules de un nuevo emperador, podría decirse. Si bien por detrás de lo que se ha tendido a llamar el imperio norteamericano siempre se encontró en realidad el imperio británico. Estos entonces son enemigos de la humanidad, tienen un prontuario donde se han cargado a millones de personas, donde han sembrado la sangre en el mundo. Estas personas, que no nos engañen, por más que se disfracen con los disfraces de progresismo, de pacifismo, de ecologismo, no, ¿saben qué? Son grandes genocidas y lo vamos a seguir diciendo por más que nos censuren, por más que nos censure YouTube, no nos importa. Porque para eso también nos vamos a seguir expresando en distintas plataformas, ¿sí? Vamos a seguir estando en nuestra página web contrainfo.com, vamos a seguir estando en Library TV, vamos a seguir estando en las distintas redes sociales, nos van a poder encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, próximamente también en Gab y todas las nuevas que surjan. Y si nos cierran todas las redes sociales no nos importa, de un modo nos vamos a seguir contactando, porque acá lo importante es mantener la conexión, la difusión de este tipo de material. Si te gustó este informe, compartilo en tus redes sociales, recomendale a tus amigos que vean este material, que lo discutan, que lo debatan. Suscríbete mientras esté presente este canal, suscríbete a nuestro canal para también apoyarnos de esa manera. Podés también apoyarnos difundiendo en nuestras distintas redes sociales nuestras notas. Tenemos más de 3.000 notas en nuestro portal contrainfo.com. Podrás encontrar de todos los temas que tienen que ver con el poder real que efectivamente controla el mundo. Acá lo importante es la honestidad intelectual. No nos financia absolutamente nadie, ni partidos políticos, ni dirigentes políticos, ni empresas, ni corporaciones, ni fundaciones internacionales, ni sectores religiosos. No nos financia absolutamente nadie. Somos totalmente libres de opinar, de analizar. Podremos acertar, podremos equivocarnos. En eso también nos pueden ayudar, por supuesto. Siempre son bienvenidos sus críticas constructivas. Pero de lo que nunca nos van a poder acusar es de vendernos a alguien. Simplemente analizamos el material con documentación para que ustedes mismos puedan chequearlo y puedan sacar sus propias conclusiones. Dicho todo esto, gracias por acompañarnos en esta primera contraagenda del año 2021. Nos vamos a estar viendo en muy poco tiempo con un próximo informe. Chao.